días. Buenos días. Bendiciones. Damos gracias al Señor porque nos permite estar en su casa hoy. Pudimos habernos quedado durmiendo, descansando, pero escogimos estar en la casa del Señor. Amén. Así es que, ¿qué tal si, yo sé que oramos al principio, pero nos gusta orar antes de entregar a la palabra? Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Bienvenido, Espíritu Santo. Llena tu casa con tu presencia, Señor amado. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor, Señor. Hemos determinado en esta mañana entregarte las primicias de esta semana, Señor. Entregarte lo mejor de nosotros, Padre amado. Y hacer, Señor, que tú continúes obrando en nuestra vida, Señor. Te presentamos, Señor, como dijo Pablo, nuestro cuerpo en sacrificio agradable para ti, Señor, dejando toda distracción, toda preocupación, Señor. Lo que pasó ayer ya pasó. En este momento estamos aquí únicamente para estar atentos a tu palabra y a tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, usa poderosamente al pastor, Señor, y que tu palabra, como siempre, sea esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. A los que nos hemos congregado aquí y a los que escucharán y estarán viendo este mensaje. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Seguro que tu palabra va a ser enviada y va a cumplir el propósito por el cual, Señor, tú la has producido, de sanidad, de libertad, de prosperidad, de bendición, Señor, y de todo lo que cada uno de nosotros necesitamos. Te damos a ti la total libertad de que hagas como tú quieras, Señor. No queremos ser instrumento de distracción ni de obstáculo para que tu obra y tu palabra sea ministrada, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta mañana, por este privilegio. En el poderoso nombre de Jesús, mi Dios. Amén, amén y amén. Dios sigue siendo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a Él le damos toda la gloria y toda la honra porque solamente Él se lo merece. Estamos contentos y agradecidos de estar en su casa. Eso es de mi parte, no sé de usted, pero yo creo que también usted se siente agradecido de estar en la casa del Señor porque primeramente
sintonizándose con ellos y que esta palabra esta mañana llegue hasta lo más profundo de su corazón y su mente para que puedan asimilarla y después ponerla por obra. Doy gracias en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. La semana pasada estaba predicando acerca de que Dios no es un Dios olvidadizo. ¿Cuándo dice amén? No es un Dios olvidadizo, es un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, un Dios que hace milagros y maravillas y lo demuestra cada día con cada uno de nosotros. Estemos desanimados, estemos cansados, estemos felices, estemos como estemos, Él siempre manifiesta su amor, su gracia y su misericordia en nosotros. Y especialmente eso de que no es olvidadizo, yo estoy seguro de que Él no es olvidadizo. Él siempre cumple sus promesas, Él siempre cumple su palabra y es de nosotros estar atento a eso. El título de este mensaje lo he titulado Dar lo mejor a Dios porque Él se merece todo de mí. Él se merece todo de nosotros. Durante la semana pasada, que estamos terminando hoy, o estamos iniciando hoy, no sé cuál es el punto de vista que usted pone el día de hoy, si está terminando, comenzando una semana nueva o está terminando la semana que estamos atravesando. Escuché un comentario de un famoso personaje que se dedican a motivar a las personas, un motivador, un orador, que decía, si tienes 98 cosas que hacer, concéntrate en una sola para que la hagas bien. Cualquier cosa que tú quieras hacer en tu vida, concéntrate en esa cosa. Y por supuesto, escoge la que más te haga sentir bien, la que mayor fruto te va a rendir. Concéntrate y hazla bien. Estoy realmente maravillado en muchas ocasiones la cantidad de dones y talentos que Dios ha depositado en cada vida, en cada uno de nosotros. Y no lo hemos considerado. En muchas ocasiones nos consideramos como que no somos capaces de muchas cosas. Y si nos hacemos un estudio introspectivo, nos daremos cuenta que realmente hay grandísimas cosas de parte del Señor en nosotros, los cuales le podemos llamar dones y talentos. Si yo me concentro y me dedico, si yo me enfoco y me determino en algo, sin duda eso que yo me propongo, lo lograré. ¿Cuántos están conmigo? Pero en eso viene otra pregunta. Entonces, lo que yo no he logrado definitivamente es porque no me he concentrado, porque no me he determinado, porque no me he enfocado, porque no le he puesto atención y no le he dedicado el tiempo. Esta persona que estaba siendo motivadora a muchas personas, parte de su testimonio decía de que ella en realidad nunca se consideró una persona que podía hablar en público y mucho menos estar dando aliento y motivación a los demás. Ella necesitaba darse aliento y motivación a ella misma para poder seguir adelante. Y dice, según ella, de que todo lo tenía dentro de ella, almacenado. Ella que se siente capaz de hablar y motivar, ella siempre se dio cuenta que había algo dentro de ella que la hacía diferente a los demás. Y eso le dio a ustedes. Ustedes tienen algo dentro de Dios, de parte de Dios, dentro de ustedes, para poder seguir adelante. Pero tenemos que concentrarnos. Mateo dice de esta manera en Mateo 6, versículo voy a leer el 31, porque eso es lo que muchas veces nosotros adaptamos y abrazamos, y eso es lo que no nos deja pensar y asimilar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Mateo 6:31 comienza diciendo, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Importantísimo esto, lo que continúa diciendo, porque los gentiles, los que no conocen de Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios es claro. Él sabe las necesidades que tenemos, cualquiera sea.
pero nos recomienda y nos deja saber de que no seamos como los que no conocen de Dios, que están preocupados, están atemorizados, están abrumados en querer lograr las cosas que necesitan, lo cual no nos sucede a nosotros porque dice que Dios conoce todas las cosas. Pero una de las cosas que nos recomienda es el versículo 33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las necesidades que ustedes están necesitando o atravesando serán añadidas. Amén. Todas estas cosas os serán añadidas. Dios es tremendo, y yo no sé si usted ha escuchado testimonios de personas en referencia a eso, que nunca se consideraron ser la persona que están siendo, ya sea públicamente o familiarmente o entre amistades, ser sobresaliente, ser el hombre o la mujer de que va liderando y dando buenos testimonios y dando buenas señales a los que vienen detrás de él o al lado de él o al lado de ella, hasta que rompieron el ciclo y se dieron cuenta que realmente ellos sí tenían grandes cosas, grandes dones, grandes talentos para poder hacer lo que ellos nunca pensaron hacer. Y ¿sabes qué? Esto no solamente está enfocado o diseñado para el que ha recibido a Jesús como su Dios y Salvador. Porque ¿qué le parece de que si nosotros, si fuera el caso o el tema de nosotros, no conociéramos al Señor como lo conocemos, pero tenemos dentro de nosotros una inquietud grande de querer salir adelante y simplemente nos proponemos a salir adelante? ¿Ustedes creen que Dios va a impedir de que salgamos adelante si nosotros no hemos propuesto algo? No, Él no lo va a impedir porque sabe que esa es una ley. Si tú te propones algo a lograrlo y estás enfocado y estás determinado, tú lo vas a lograr. Eso es lo que dice Job 22:28. Determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme. Y sobre tus caminos va a resplandecer la luz. En cualquier momento, en el tiempo menos pensado, cuando tú menos lo esperes, la luz de lo que tú estás determinado a lograr y hacer va a brillar sobre ti. Y si brilla sobre ti, vas a alumbrar a los que están alrededor tuyo, sean familias, sean amigos o sean personas como nosotros, familia de la fe. Salmo 27:4 dice algo semejante: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Qué es lo que demandó el salmista? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Cuando nosotros estamos determinados a hacer una cosa, estoy seguro que Dios también está más determinado en realizar y cumplir todas esas cosas que nosotros anhelamos, excepto, ¿no?, con el único impedimento de que si esa cosa nos va a perjudicar o nos va a dañar, pues lógicamente que no lo permitirá. Y esas son las grandes cosas que nosotros a veces nos preguntamos: ¿por qué no se realiza eso en nosotros? Y hay que preguntarnos nosotros mismos: ¿le agradará esto a Dios? Porque si realmente eso nos va a perjudicar, estoy seguro que ningún padre bueno, como todos nosotros somos, deseamos algo malo para nuestros hijos. Asimismo, Dios, como un Padre bueno que es para nosotros, no va a querer nada malo que suceda para nosotros. Pero si nos disponemos a buscar, a hacer y a realizar con firmeza algo, estoy sin duda que lo lograremos. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tenerlo muy presente constantemente todos los días de nuestra vida, y es lo que dice Lucas capítulo 16 versículo 13, donde dice, y en el tema de que si nosotros estamos determinados a lograr algo, no podemos enredarnos en esto, que dice Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Enfáticamente, no se puede servir a Dios y a la riqueza, pero necesitamos riqueza para avanzar. Esas riquezas no pueden dañar nuestro corazón.
Esas riquezas no pueden intervenir entre el amor que le tenemos a Dios y el servicio a Él, para darle lugar más a los deleites y a los placeres que las riquezas nos pueden brindar. Y es ahí la gran diferencia. Dios conoce el corazón de nosotros y Él nos va dando poco a poco de eso que nosotros le estamos pidiendo, anhelando, en el caso de la finanza, en el caso de la riqueza, y nos va dando poco a poco para ver cómo nosotros reaccionamos. Inmediatamente nosotros reaccionamos de una manera que a Dios no le agrada. Yo creo que la bendición va disminuyendo poco a poco. ¿Para qué? Para que entendamos de que ese no es nuestro Dios, la riqueza, la finanza. Nuestro Dios es el Dios que todo lo puede, que está sentado en el trono. Amén. Y Él es el que todo lo tiene y todo lo posee y nos puede dar en cualquier momento. Pero primeramente tenemos que darle nuestra vida, nuestro corazón a Él, sin titubear, enfocado en querer conocer cada día más de lo que Él tiene preparado para nosotros. El domingo pasado hablé acerca del pasaje de 2 Corintios y se lo voy a leer rápidamente. 2 Corintios 9, versículo del 6 al 8, que decía, o dice actualmente en la Biblia, el que siembra escasamente también segará escasamente. Ahora, ¿qué es lo que quieres sembrar tú para cosechar abundantemente? Te recomiendo que te concentres, que te dirijas, que anheles, que estés concentrado en querer conocer más de Dios. Porque Mateo 6:33 dice que una vez nosotros nos enfoquemos en Él, todas las cosas vendrán por añadidura. Y eso es lo que no terminamos de entender y estamos dando vuelta y vuelta como la rata, queriendo o anhelando agarrar el pedazo de queso, pero no terminamos de entender lo que Dios nos dice. Ya le dije que Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Ahora, 2 Corintios 9:6 me vuelve a decir, el que siembra escasamente también segará escasamente. Pero lo contrario sucede con el que siembra generosamente. Generosamente también segará. El versículo 8 dice, poderoso es Dios, de ese 2 Corintios 9, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Y toda buena obra es toda buena obra. Sea grande, pequeña, sea con un grupo, sea con una persona, o sea con una ciudad o un país. ¿Cuántos están anhelando o se le ha pasado la idea de poder bendecir a una ciudad entera? Y no solamente eso, a un país entero. Ser influyente a una ciudad, a un país que necesita urgentemente la ayuda y el impacto de alguien que pueda bendecirlo. Dije también que cuando escuchamos ese pasaje la semana pasada, de que vamos a tener para abundar para toda buena obra, que nuestra primera reacción se centra o se enfoca en querer ayudar al necesitado, y no está nada mal, está bien, porque de por sí nosotros somos personas, hablo de manera general, somos hijos de Dios, tenemos el sentimiento y el corazón de Dios para las necesidades, especialmente con las personas que necesitan, y nos enfocamos a querer ayudar. Especialmente hablo de la iglesia, instrumento de Dios, tiene ese corazón de querer ayudar y bendecir a todo el necesitado, pero casi nunca nos enfocamos en dar lo mejor de nuestro ser, de nuestra vida, al que todo se lo merece, y es a Dios. Eso lo dije la semana pasada. Hablé de 3 personajes, de personas que le dieron lo mejor a Dios, y esto a Dios le agradó, porque dieron desinteresadamente sin que nadie le obligara a dar o a hacer lo que hicieron. Uno de esos pasajes está en Lucas 21 del 1 al 4, que fue el pasaje de la Biblia que dio más que los ricos en su ofrenda, ¿se recuerdan? Lucas capítulo 21 del 1 al 4. Hablé también de Juan capítulo 12 del 3 al 7, acerca de cuando María derramó el perfume de alabastro, que fue un perfume que costaba mucho en este tiempo. Y Judas, no Lázaro, como dije constantemente la semana pasada, Judas dijo, ¿por qué estás derramando, desperdiciando esto, pudiéndose dar a los pobres? Y Jesús le contestó, no te preocupes, Judas,
Porque pobre vas a tener siempre, pero a mí no siempre vas a tener. Y va a haber un momento, hermano, que ya no vamos a necesitar congregarnos. Ya no vamos a necesitar venir a una iglesia para escuchar las instrucciones y los mandamientos del Señor, porque si Dios no ha venido pronto, digo hoy o mañana, Él vendrá a buscar a su iglesia y ya adoraremos su nombre en su presencia. Ya no va a haber necesidad de un lugar físico como el que estamos ahora celebrando y recibiendo la palabra del Señor. Y hablé el tercer pasaje o tercera historia en Segunda de Crónicas, lo hice en capítulo 28, leí los textos o los versículos 2, 3, 6, 9 y 10 y también el capítulo 29 y me concentré en el versículo 2 y 3. Segunda de Crónicas 28. Ahora, surgen preguntas a nosotros en este tiempo en relación a esos dos comentarios que le compartí al principio. Si hay 98 cosas que necesitamos hacer y nos debemos concentrar en uno para hacerlo bien, ¿cuál será eso que nos llamará tanto la atención? ¿Qué cosa es lo que a ti te llama más la atención de querer perfeccionar cada día? La persona que motiva, que da estas charlas, se concentra en las finanzas, en los negocios. Nosotros podemos decir también que nos concentramos en la finanza y en los negocios, pero ¿sabe qué? En los negocios de Dios. En la finanza que nos van a hacer prosperar y que esas finanzas no van a traer ningún tipo de tristeza, ningún tipo de desilusión, ningún tipo de compromiso con nadie, porque Dios es el único que nos puede bendecir de manera que solo Él sabe hacerlo. Entonces necesitamos concentrarnos en algo. Lucas capítulo 16, 13 nos dice que tengamos cuidado y pongamos atención, y eso ya lo leí, porque no se puede servir a los señores. Si nuestra concentración está siendo dirigida para cumplir y hacer sentir bien a un señor, de ese señor recibiremos lo que estamos esperando. Pero si nuestra concentración y nuestro deseo de servir está concentrado enteramente en agradar a Dios, yo creo, como le dijo Jesús a Marta y a María, y en este caso directamente a Marta, 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 estás afanada y turbada. Y María, que es la que estaba concentrada en Él, fue la que tomó la mejor decisión y la mejor parte. Eso mismo le digo a ustedes. Yo no sé en qué están concentrados ustedes, o en qué Dios, o en qué Señor ustedes quieren ser lo mejor de lo mejor. Yo les recomiendo que se concentren en agradar a este Señor que estamos predicando hoy. Se llama Jesús. Amén. Que todos sus días, que todo su esfuerzo, que todos sus talentos estén inclinados para servirle a Él. Porque nos va a ir muy bien. Nos va a ir demasiadamente bien. Y eso que nosotros, comento con mi esposa constantemente, que nosotros no hemos visto nada en relación a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque lo que tiene Dios para nosotros es muy grande, es demasiado grande. Pero como no lo imaginamos, no nos podemos inclinar hacia eso. Hemos visto simplemente chispitas, gotitas de lo que Dios tiene para nosotros. En el momento que necesitamos algún milagro, le pedimos a Dios y Dios nos resuelve. Pero las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, dicen que ojos no lo han visto ni oídos lo han escuchado. De la grandeza, de la magnitud de lo bueno que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces en eso debemos concentrarnos. Eso es lo que debemos anhelar con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. En el tiempo del profeta Samuel, se recuerdan de que dice que escaseaba la palabra, pero el profeta Samuel fue criado en el atrio, en la casa del Señor, y entonces nadie escuchaba palabras, solamente él. Ni siquiera el sacerdote de ese tiempo, Elí, escuchaba lo que Dios decía. ¿Y cómo estamos en este tiempo? Escasamente, muy pocas personas escuchan la palabra del Señor y son dirigidas por Él. ¿Saben por qué? Porque no nos concentramos en buscarle a Él. Aunque digamos o decimos constantemente que sí,
nuestra vida y nuestro fruto manifiestan lo contrario. David decía, una cosa he determinado, y esta me he propuesto, ir a la casa del Señor, aprender, a deleitarme en su presencia. ¿Por qué? Porque él reconoce que estar en la casa del Señor, escuchando la palabra de Dios, eso es lo que le edifica, eso es lo que le fortalece a él. Eso es lo que lo hacía ser una persona diferente a todos los demás. Entonces, si nos descuidamos y no ponemos atención, vamos a amar a un Señor más que a otro y al otro lo despreciaremos. Y realmente no podemos decir directamente, no, yo no estoy despreciando a Dios, pero con nuestras acciones muchas veces la despreciamos porque no le damos el primer lugar a Él. Si nosotros estuviéramos enfocados en Él, nuestra vida fuera diferente a todo lo que concierne a Él, al servicio, al trabajo, a la motivación, al interés de darle lo mejor de nosotros a Él. Muchísimas cosas que nosotros mismos sabemos que nos hace falta mucho. En relación a dar lo mejor de nosotros a Dios, estando en nuestra humanidad, siempre existirán dificultades. Porque soy ser humano, yo tengo pensamientos, yo tengo sentimientos, hay cosas que yo tengo que lidiar humanamente hablando. Y hay cosas que se quieren interponer entre el servicio y entre la entrega de mi ser, de mi vida, de mi talento y mis dones al Señor, que impiden en muchas ocasiones que yo no le dé todo a Él. Y son simples razones. Esas dificultades son simples. ¿Cómo qué, pastor? Lo que le damos a Dios, tenemos que reconocer esto, debe ser por fe. O sea, no es porque nadie me esté obligando a hacer, porque me dijeron de que si hago esto me va a suceder esto. No, lo voy a hacer y me voy a entregar a Dios, a buscarle a Él por fe. O sea, no tenemos un Dios visible para ofrecerle lo nuestro. O sea, si yo viera a alguien, como dijo Tomás en un momento, si yo viera a alguien llamado Dios, por decir algo, yo le voy a dar mi tiempo. Yo le voy a dar mi talento, mis dones, mis finanzas, le voy a entregar mi familia, etcétera, etcétera. Pero como es por fe, a muchos de nosotros nos cuesta decirle, mi tiempo te lo entrego. A la hora que necesite, ahí estoy. Para hacer tu obra, para cumplir tu obra, para hacer tu misión, para ir de misionero donde quiera que tú me lleves. Por fe. Te voy a dar mis talentos. ¿Cuánto talento tiene la iglesia? ¿Cuánto talento, cuánto don tiene la iglesia del Señor? Y muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar siquiera lo que puede impactar esos dones y esos talentos a nivel del mundo secular. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto a la tarea de hacerlo. Te voy a entregar mi familia, te voy a entregar mi finanza. Todo es por fe. No va a haber necesidad de que nadie me esté obligando a hacer, porque yo reconozco de que ese Dios que yo creo y le sirvo es un Dios que yo no lo puedo ver. Y lo hago literalmente, meramente por fe. Y la fe, ustedes saben cuál es la deducción, cuál es el significado. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos están en ese punto, hermano? De darle a Dios deliberadamente, sin que usted vea y sin que usted espere nada a cambio. Entonces, esas son una de las dificultades que tenemos para entregarnos entera y totalmente a Dios. La otra dificultad es que siempre tendremos conflicto porque es algo espiritual. El entregarnos al Señor, buscarle a Dios. Y ¿sabe qué? Como es espiritual, nosotros somos personas que andamos actualmente en este tiempo en nuestra humanidad, y esta humanidad está siendo dirigida ¿por quién? Por la carne. Somos hechos de carne y hueso. Amén. Entonces hay un conflicto entre la carne y el espíritu, a ver quién vence, para entregarle lo mejor de lo mejor al Señor. Dones, talentos, finanzas, familia. La carne me dice, pero ¿cómo vas a entregarle todo esto a ese Dios que tú no ves? ¿Cómo le vas a dar todo este dinero en el caso del diezmo, no?
Porque Dios no te está pidiendo todo el dinero, Dios te está pidiendo solamente lo que le pertenece a Él, que es el diezmo. Y hay un gran conflicto en muchas iglesias de que si se da o no se da el diezmo. La única cosa que yo le puedo decir es que Dios no necesita nuestro diezmo. No necesita esa décima parte de lo que yo agarro en todo mi finanza a nivel laboral. Él no lo necesita. El que necesita que me bendiga y haga prosperar todo lo que yo hago soy yo. Por medio de darle eso 10% de lo que a Él le pertenece. Entonces, cuando yo ando en ese conflicto de la carne y el espíritu, no estoy concentrado completamente a hacer lo que estoy determinado a hacer. Y el punto 3 o la dificultad número 3 es que debe ser desinteresadamente mi entrega. ¿Se recuerda lo que decía 2 Corintios? De que aquel que da, que lo dé no por necesidad o no por obligación, sino que Dios ama, le agrada que le demos voluntariamente, alegremente. ¿Cómo estamos en ese renglón? De entregarle nuestra vida al Señor voluntariamente. ¿No se acuerdan de que cuando había una situación de que los discípulos le estaban diciendo a Tomás, ya Jesús resucitó, el maestro resucitó, y él dice, hasta que yo no lo vea, yo no lo voy a creer. Incluso cuando lo vea voy a tener que meter mi dedo en su costado y mi mano en su otro lugar. Pero tiene que ser por fe, desinteresadamente, y tenemos que vencer la lucha entre la carne y el espíritu. Ahora, ya para ir entrando en la recta casi final, quiero compartir una historia de redención y reconocimiento, que dándole lo mejor a Dios siempre será la mejor decisión para nuestra vida. Porque así como les puse las 3 primeras historias acerca de la viuda que dio lo mejor de lo que tenía, y los que tenían dinero dieron lo que les sobraba, también les hablé acerca de la mujer María, que le dio lo mejor en el perfume, que le costó mucho, y también acerca de David, que le dio lo mejor de su tesoro personal. Así quiero hablar un poco más acerca de ese rey, que cada vez que leo de él me sorprende un poco más. Vamos a 1 Corintios y vamos a leer un poco ese libro, y en ese capítulo 21, Primera de Crónicas, volví a mencionar Corintios y es Crónicas. Disculpen a los que están anotando, ya habían anotado Corintios, y es Crónica, Primera de Crónicas. Les doy un poco de tiempo para que lo busquen, porque vamos a entrar un poco a sumergirnos en esa historia, y haga cuenta y caso como que ese David de ese tiempo y de esa historia es usted, pero en este tiempo. Usted es la reina, ponga su nombre, y el rey, ponga su nombre, de este tiempo, que quiere hacer algo para Dios. Lamentablemente el principio de la historia es un poco trágica, un poco triste, porque David en ese momento, en ese entonces, hace algo que a Dios no le gustó. Vamos a leerlo un poco para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando. El versículo 1 del capítulo 21 de la Primera de Crónica comienza diciendo así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. David era el rey, el líder de ese tiempo. Usted puede ser el líder, la reina, el rey de donde usted esté, en su casa, en su trabajo, en su vecindario. E incitó a David a que hiciese censo de Israel. No había necesidad de contar al pueblo, no había necesidad de contar a la muchedumbre. ¿Por qué? Porque Dios estaba en control de toda situación que le pudiera acontecer a ese pueblo. Pero Dios le permitió, porque todo lo que sucede es porque Dios permite. Y en este caso David quería contar, censar al pueblo. Y dijo, versículo 2, David al general del ejército Joab,
y a los príncipes del pueblo, y vayan a hacer censo, cuenten a todo Israel desde Beerseba hasta Dan, e infórmenme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. No sé qué ganaba David en saber cuánto pueblo había, pero en ese momento el enemigo lo incitó, lo motivó a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Versículo 3 dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más. O sea, en otras palabras, rey, si Dios nos multiplicara el pueblo 100 veces más de lo que somos, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué se procura mi Señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Ya Joab sintiendo como que eso no estaba bien, porque no había necesidad de contar a la multitud, a la muchedumbre. Mas la orden del rey David pudo más que el general. Muchas veces nosotros nos metemos unas ideas que nada ni nadie nos puede parar ni impedir de tomar esas decisiones que están formuladas en esa idea, ya sean hombres o mujeres. Aquí caemos los dos bandos, los dos sexos, en tomar decisiones que no debemos de tomar porque simplemente no le agradan a Dios. Pudo más la orden del rey que la del general. Entonces salió Joab, por tanto, y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo al rey David. Versículo 5, había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban también espada. Hagan ustedes cuenta, más o menos, solo personas que iban a la guerra, básicamente, no contando mujeres y niños. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. A Joab. ¿A quién dije? Jehová. A Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Me imagino de que el no contar a los levitas ni a la tribu de Benjamín no le agradó tampoco a Dios. Entonces, versículo 8 dijo David a Dios, en este caso a Dios, e hirió a Israel. Pero David viene y le dice: he pecado grandemente al hacer esto. Reconoce a David inmediatamente que no fue una buena decisión. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Qué bueno que una persona a esa altura, a ese nivel, un rey, reconozca su error. Casi siempre esas personas o esos personajes que están en cierto nivel no reconocemos. Y hay veces nosotros, no siendo básicamente nadie delante de muchas personas, no queremos dar nuestro brazo a torcer y reconocer nuestro error. Imagínense a ese nivel de ser un rey. Él reconoció y dijo: he hecho muy locamente. Y habló Jehová, el versículo 9, a Gad, que es el profeta de Dios, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo para que escojas. Escoge de ellas una para que yo haga contigo. ¿Por qué? Porque se desconcentró. Hizo locamente lo que no debía hacer. Tengamos cuidado cuando nosotros nos disponemos a hacer algo, que sea realmente cosas que estén de acuerdo a la voluntad del Señor, y más que todo que sea del agrado de Él. Y eso lo vas aprendiendo mientras vas caminando, mientras vas viviendo, de los errores que cometemos. La Biblia está llena de sugerencias y de palabras que nos dejan saber qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Y mientras más escuchamos de esas palabras y de esas sugerencias, de esos consejos de parte del Señor, más aprendemos a no cometer los mismos errores, porque errores seguiremos cometiendo. Espero de que cada vez sean menos y menos, ¿no?
pero mientras vayamos caminando nos vamos adiestrando a no hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces le dio 3 opciones para que Dios ejecutara lo que tenía pensado hacer. Viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, piensa bien, que responderé al que me ha enviado. Esto fue Gad diciéndole que le voy a responder a Dios. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, porque imagínense, cualquiera de las decisiones que tomara era muy difícil. Por el error de uno tenían que pagar muchos. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Por el error de uno, muchos son afectados. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová. Porque todos entendemos que caer en la disciplina de Dios es mucho mejor que caer en cualquier otro lado. Porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres, y de hombres podría decir yo perversos, que no conocen nada de la misericordia que proviene de Dios. Versículo 14 continúa diciendo: así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Wow. Por un error. 70,000 personas. Envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando el ángel estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Porque ese es el Dios que nosotros servimos. Porque aun cuando nosotros estamos en mal, haciendo y cometiendo errores que a Él no le agradan, y Él provoca situaciones en contra nuestra para que nosotros aprendamos, Él siempre ve nuestro sufrimiento, nuestra angustia, nuestra dificultad y nuestros problemas que estamos atravesando por tal situación. Se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Gloria a Dios por eso. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, en el aire, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Lo único que podían hacer. Me imagino que en ese momento David pensó de que el ángel iba a continuar en la destrucción, pero a Dios había dado la orden. Lo bueno que yo quiero compartirle en este día a todos los que nos están sintonizando y a ustedes que están presentemente aquí o presencialmente acá, es lo que viene ahora de parte de David. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que dándole lo mejor a Dios, nuestra vida van a ser mucho mejor vida. Nos va a ir mucho mejor. Porque con Dios nunca se pierde. Amén. Siempre hay ganancia. Amén. Aún aunque le estemos dando algo que nos está costando o doliendo mucho por habérselo dado al Señor. Versículo 17 continúa la historia diciendo: y dijo David a Dios: no soy yo el que hizo contar al pueblo, yo no soy el que tengo la culpa, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, refiriéndose al pueblo, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Realmente por eso es que se considera que David tenía el corazón de Dios, porque David también era un hombre que se dolía con la injusticia, se dolía con lo que no estaba correcto, con lo que no estaba bien.
Versículo 18, continuamos diciendo, el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David, en esta ocasión a David. Primeramente dio la orden, Dios al ángel que parara la destrucción y ahora le dijo, habla a David. Que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Ornán era un personaje que tenía una era, un terreno, y estaba cerca de donde estaba ocurriendo la mortandad. Entonces David subió, después de haber recibido la orden, conforme a la palabra que le dio el profeta y que le había dicho que venía en el nombre de Jehová. Volviéndose Ornán, o sea, dándose la vuelta, el personaje Ornán se dio cuenta que estaba sucediendo algo. Vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán seguía trillando el trigo. Y viniendo también David en esta ocasión a Ornán, imagínense ese panorama de un ser humano como usted y como yo, estar viendo tal destrucción y estar viendo al ángel de Dios funcionando de parte de Dios, haciendo lo que necesitaba hacer porque Dios había dado la orden. Es tremendo, ¿no? Es tremendo lo que estaba sucediendo en ese momento. Y Ornán estaba siendo testigo de todo eso. Cuando David llegó, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Este era Ornán. El versículo 22 le dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, porque ya Dios le había dicho, construyame un altar, ¿se recuerdan? Dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio. Una lección que todos debemos entender y aprender. Lo que yo necesito darle a Dios, nadie puede reemplazarlo. Yo soy el encargado de entregarle a Dios lo que se necesita entregar. Y eso también va para ustedes. Lo que usted necesita darle y entregarle a Dios, nadie lo va a hacer por usted. Usted es el encargado, la encargada. Nadie se puede meter con eso. Y gloria a Dios que entendamos en este momento que dándole lo mejor a Dios es lo que más nos hace bien a nosotros. Es lo que más nos beneficia. Porque así como Jesús vio en aquel momento cuando se estaban entregando ofrendas en el altar que los ricos dieron lo que les sobraba, así también vio cuando la viuda que no tenía mucho dio lo mejor que tenía, así nos ve a nosotros. Así nos ve a nosotros. ¿Qué es lo que le estamos dando? ¿Qué es lo que le estamos entregando? En este caso, vino David y le dijo, yo necesito tu era, pero necesito pagarte lo que la era vale. Yo no necesito que me la entregues regalada o que me la den a un precio rebajado. No, al precio cabal para que cese la mortandad en el pueblo. Ornán, reconozco por esta acción de él, que era un hombre sabio y más que sabio, un hombre temeroso delante de las autoridades. ¿Por qué? Porque dice, Ornán respondió a David, versículo 23, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes, los animales te daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, no me tienes que pagar nada. Hombre sabio, inteligente, temeroso, que no le importaba, por muy valioso que fuera lo que le estaba entregando, él lo daba desinteresadamente. Él se lo estaba entregando porque reconocía que David era el rey de ese momento. Y qué beneficio y qué honor, pienso yo, sentiría Ornán de estarle dando
lo que el rey le estaba pidiendo. Pero muchas veces nosotros, en vez de reconocer ser sabios y ser temerosos delante de Dios y darle lo mejor de nosotros, siempre sale el espíritu carnal de nosotros y siempre estamos cuestionando por qué vamos a darle eso que Dios se merece, ese que Dios me está pidiendo. Porque en este caso era el rey que le estaba pidiendo a Ornán que le diera la era, pero que no se la diera gratis o que no se la diera menor precio de lo que valía. A precio cabal lo quería comprar David. Que no nos suceda eso a nosotros, que cuando estamos sintiendo de parte del Señor entregar algo, nosotros estemos mendigando o, había una palabra, mezquindando. Mezquinando. Que no suceda eso en nosotros. Versículo 24, continúa la charla entre David y Ornán. Entonces el rey David dijo a Ornán, no hablemos más de eso, sino que efectivamente te la voy a comprar por su precio justo. Lo que vale te lo voy a pagar. Porque no tomaré, y ahí está lo que encierra todo el mensaje. Para ellos en este momento de la historia y para nosotros que estamos recibiendo el mensaje hoy. ¿Qué fecha es hoy? 17 de agosto del 2025. ¿Qué dijo? Porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Así es que meditemos, estudiémonos, escudriñémonos nosotros mismos cómo estamos nosotros delante del Señor entregándole lo que Él necesita de nosotros, lo que a Él le pertenece. ¿Qué es lo que a Él le pertenece? Nuestros dones, nuestros talentos, nuestra vida, nuestra finanza, nuestra familia. ¿Cómo estamos? ¿Estamos siendo mezquinos o estamos siendo generosos? Porque vuelvo y repito, la palabra dice, el que da generosamente, generosamente cosechará. El que mezquinamente o pobremente o escasamente da, así mismo va a recibir. Dios es claro. ¿Cómo estamos con nuestra familia? Sabe que soy un hombre que yo no hablo mucho en referencia a lo que pasa entre la familia, especialmente con los hombres, pero oro incesantemente para que los hombres se conviertan y vengan y sean parte de la iglesia. Amén. Que sean parte de las familias que vienen y se congregan solamente las mujeres. Oremos por esos hombres, porque también esos hombres en las manos del Señor son instrumentos poderosos en las manos de Él para hacer y afectar el mundo espiritual. Que ellos vengan y que no se queden en sus casas haciendo que cualquier otra cosa que en otro tiempo se puede hacer, pero darle lo mejor para el Señor, el tiempo, la primicia. Doy gracias a Dios, por supuesto, por los hombres que ya estamos participando. Pero vienen muchos más. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Necesitamos que se integren muchos más hombres a la obra del Señor desinteresadamente. No que nos obliguen o no que les obliguen a ellos, sino que lo den desinteresadamente, reconociendo que todo su tiempo y todo lo que tienen que darle se lo están dando al Señor, que todo lo merece. Entonces, después que tuvo esa conversación David con Ornán, edificó allí, el versículo 26, David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Pero antes de eso, el versículo 25, dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 kilos de oro. ¿Sabe cuánto eran 600 kilos de oro? 6 kilos punto 84 en este tiempo. 6 kilos punto 84 de oro macizo. Ahora hagamos la cuenta cuánto vale la onza o la libra de oro o el kilo de oro actualmente. Eso fue lo que dio el rey David. 6 kilos punto 84 kilos de oro. Lo soltó David porque reconoció que había hecho mal.
Entonces Jehová, versículo 27, habló al ángel y este volvió la espada a la vaina y paró la mortandad. Una historia que refleja y manifiesta que dando desinteresadamente a Dios, esto lo digo yo, siempre será mejor la decisión para nuestra vida. Y ya termino con esto. Juan, capítulo 12. Del versículo 24 al 26. Para que llegue a suceder lo que yo estoy tratando que ustedes me entiendan y se pongan por obra todo esto que yo les comparto, necesita suceder esto. Juan capítulo 12, versículo del 24 al 26. Este era Jesús antes de llevarlo a la cruz. Habían unos griegos que estaban rondando a los discípulos y estaban rondando a él y preguntaron esos griegos a algunos de sus discípulos dónde se encontraba Jesús porque querían verlo. Jesús reconoció de que con esa pregunta ya se estaba acercando la hora de que él tenía que enfrentar lo que enfrentó en la cruz. Pero el versículo 24 les comenta esto a los discípulos y espero que ustedes entiendan. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, evidentemente esto lo estaba hablando acerca de Jesús mismo. Pero es un ejemplo y testimonio para nosotros que lo estamos escuchando hoy, este pasaje, y en esta manera, esta versión. Pero si muere, lleva mucho fruto. No sé si me escucharon y me entendieron. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra primeramente y estando en la tierra muere, queda solo. O sea, no sirve para mucho. Pero si esa semilla cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Y eso mismo nos sucede a nosotros. Cuando nosotros dejamos de luchar con nosotros mismos, entregándole nuestra vida a Dios, prepárense, hermanos, que este templo, este lugar no va a caber. Amén. Este va a quedar chico. Esto va a quedar insignificante para lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque hemos reconocido que necesitamos rendirnos totalmente a Dios. Amén. Para que Él pueda producir los frutos en abundancia que nosotros necesitamos ver. El que ama su vida, continúa diciendo, la perderá. Reconocemos eso, ¿no? De que si nosotros nos enfocamos y nos concentramos, nos dedicamos a otra cosa, por más que nosotros logremos esa cosa que nosotros anhelamos y deseamos, se van a quedar aquí en la tierra. Van a quedar, porque todo pasará. Pero el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Porque muchas veces necesitamos atravesar esas circunstancias, aborrecer nuestra vida misma, lo que nosotros hacemos y enfocarnos a la obra del Señor. Para lo cual Él nos creó, llegamos a esta tierra y a este mundo, para ser hijos e hijas de Él y manifestar al mundo lo que el mundo está queriendo ver, a través de nosotros, por supuesto. La manifestación de Dios a través de los hijos de Él, que somos usted y yo. Pero necesitamos morir. Necesitamos caer. Y necesitamos deshacernos de todo lo que nosotros pensamos hacer, humanamente hablando. ¿Por qué? Porque no podemos servir a dos señores. No podemos. O le servimos bien a uno, o le servimos bien a otro. Pero no le podemos servir a los dos igualmente. Porque a uno le vamos a estar sirviendo mal. Y ojalá que no sea a Dios, que siempre quedemos cortos. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Siempre van a reconocer esa persona que pone a Dios sobre todas las cosas. Siempre van a reconocer el mundo entero que hay algo de Dios en esa persona. Si alguno me sirviere,
Lo dice Jesús, mi Padre lo honrará. Así es que vamos a ser generosos. Vamos a decirle al Señor, perdóname porque realmente no te he dado legítimamente lo que tú te mereces, lo que te pertenece a ti. Yo no sé cuántos están lidiando, los que me están viendo y los que están presencialmente, están lidiando con entregarle la vida y el corazón al Señor como debe ser. Dios, a través de la historia que leímos por medio del rey David, no quiso entregarle nada a Dios que no le costara, o que fuera medias, o que fuera a un precio menor. No, Él quiso entregarle todo como debía ser, al precio justo. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, aquí estamos, Señor, perdóname que hasta el día de hoy me he puesto al acecho de conquistar y lograr cantidad de cosas, no le he logrado todo, pero el último en la lista fuiste tú, que quería complacer y quería ofrecer lo mejor de mí. Ahora quiero cambiar esas posiciones. Quiero darte a ti el primer lugar y lo demás que venga después de ti. Y es lo que necesitamos hacer todos para ver cambios en nuestra vida. Y cambios no porque Él no pueda hacerlo si nosotros nos disponemos. Cambios porque nosotros nos hemos decidido voluntariamente, decisivamente, hacer esos cambios en nosotros. ¿Cuántos le quieren decir aquí estoy, Señor? Pongamos de pie. Voy a orar por todos aquellos que nos están sintonizando, dejando saber de que con ellos también Dios quiere y puede hacer cosas grandes. Simplemente tienen que reconocer que necesitamos entregarnos total y enteramente a Dios, a ese Jesús que dio toda la vida, que dio todo por nosotros. Yo bendigo a esa persona, yo bendigo esa vida, yo bendigo a esa familia, Padre, y reconozco que si están viendo y escuchando este mensaje es porque tú tenías parte integral del cambio de que tú quieres producir en ellos y a través de ellos. Bendícelo y cúbrelo, protégelo de todo mal y haz que en algún momento puedan reaccionar y entregarse su mente, corazón y alma, Señor, y todo su cuerpo, toda su vida enteramente a ti. Yo lo declaro que así será en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, te doy gracias, Señor, porque en este día, domingo, un día glorioso que tú nos has hablado, Señor, a cada uno de nosotros. Nos has hecho entender que hay cosas, Señor, que necesitamos entregarte y lo necesitamos hacer lo más antes posible. Necesitamos despojarnos de todo peso que quiere impedir, Señor, el que te sirvamos, el que te busquemos y el que trabajemos en tu obra. Yo sé, Señor, de que tú lo puedes hacer. Simplemente te pido que nos ayudes. Porque muchas veces tenemos ese conflicto nosotros mismos internamente, de que nos imposibilita, nos impide hacer, entregarte y realizar lo que tú nos mandas a hacer. Sé con cada uno de mis hermanos, Señor, y cualquier cosa que estén atravesando que les esté impidiendo que hagan lo que tú quieres que ellos hagan, Señor, que ya no sea estorbo, sino al contrario, que puedan sentir el relief, que puedan sentir, Señor, el deseo de poder hacer eso que tú le mandas a hacer. Yo sé que tú lo puedes hacer, por eso te lo pido a ti, Señor, en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Una cosa más,